A esta hora saludamos en nuestros estudios al ex viceministro de Minas, ingeniero Fernando Benalcázar. Gracias, ingeniero, por esta charla. Bueno, ya a pocos días de las elecciones, el sector energético, ¿cómo procesa especialmente las propuestas de los dos candidatos? La dicotomía de un candidato sin antecedentes, sin pasado, y la otra, en cambio, que representa un gobierno que impuso su agenda entre 2007 y 2017. ¿Qué hace el sector energético, minería, petróleos y de electricidad al respecto? Ingeniero, buenas noches. Yo creo que justamente buenas noches, Edgar, buenas noches a la audiencia. Perdóneme. Creo que todo el sector, de estos tres sectores que en su momento eran independientes y separados justamente en el periodo del presidente que usted hizo referencia, ven y perciben situaciones radicalmente opuestas. Un candidato actual, joven, con unas ideas poco claras, poco definidas y que no le da la relevancia a temas como por ejemplo, haber perdido el campo ITT. Y otra que viene de una línea en la cual, dada esa independencia de poder, de independencia de ministerios, hicieron y deshacieron como es de dominio público. En todos los sentidos vimos obras faraónicas, majestuosas, que nunca terminaron, sino con 1.300 millones de dólares tierra removida, por ejemplo. O terminan ministros, o terminan... La famosa refinería del Pacífico. Correcto. O ministros que terminaron... Donde ahora se hacen piques. Aterrizaje de avionetas en situación de tráfico de drogas y cosas de esas, sale en la prensa todo el tiempo. Ojalá se haga un proyecto solar, una sección de esas cientos de hectáreas. O lo que vimos, personas que terminaron en la cárcel con los escándalos de Petroecuador. Quizá hace referencia a la refinería de Esmeraldas, donde 2.500 millones de dólares se gastaron en ese tiempo. Así es, 2.500 millones de dólares en rehacer una refinería, y veamos, el resultado sigue siendo el mismo, sobreprecios por doquier. Es decir, la dicotomía que usted hace referencia habla de dos mundos. Uno que hicieron obra con sobreprecios, gastos, corrupción, y otro con alguien que está viendo qué va a hacer. Para no caer en palabras vacías, porque usted, ingeniero Benalcázar, estuvo en Petroecuador y justamente se hizo cargo durante un tiempo de la refinería de Esmeraldas. ¿Usted pudo constatar que realmente hubo cambios a partir de esos 2.500 millones de dólares que se gastaron en el correísmo, en el correato? En efecto, yo estuve de diciembre a septiembre allá, y en efecto hubieron situaciones de contratos tan sensibles y complicados en la refinería, que es uno de los frentes que me tocó a mí aprender a manejarme en medio de rezagos de corrupción, que era el contrato de manejo de la sosa cáustica, por ejemplo. Un contrato multimillonario. ¿De cuánto estábamos hablando? Ese contrato tenía más de 35 millones de dólares acumulado, suspendido por temas de Contraloría, infinidad de problemas. Recuerde que el gerente de la época estuvo involucrado también en eso, con unas empresas vinculadas. En el tema, me acuerdo en el área de alta conversión, problemas en los cuales a altísima presión había fugas permanentes, y recuerdo claramente al gerente de la refinería las preocupaciones que expresaba desde el punto de vista de seguridad y la seguridad de sus trabajadores. Es decir, no había resultados concretos tras esas grandes inversiones, y después fue la propia justicia la que se encargó de confirmar. Claro, todo. la que se pronunció. La refinería de Esmeraldas, si no estoy mal, se construyó en la década de los 70 y no pasó de 1.000 millones de dólares. Con 2.500 millones de dólares, por supuesto, con el respeto a la distancia en el tiempo, pero se pudo haber tenido otra refinería. Es lo que están haciendo ahora. Se buscaba en este gobierno firmar la repotenciación con las empresas o los consorcios coreanos, alemanes y demás, y no estamos hablando más de 2.500 millones de dólares. Entonces, guardando las distancias, como usted dice, en el tiempo, ha habido esa figura de las obras grandes, importantísimas en concepto, pero los gastos excesivos, la corrupción, y reitero, es la propia justicia la que ha puesto a todo mundo tras las rejas. Pero hay algunos casos como la refinería del Pacífico, como Bajo Alto, como Monteverde, que no han tenido el trato debido de la justicia. Es más, ni siquiera han llegado los casos a donde los jueces. Coincido, y a eso yo sumaría el Pascuales Cuenca. Exacto, sí. La terminal en Cuenca. ¿Cómo es posible que
toda la ingeniería que dice que se contrató, falla la geotecnia, los desperdicios. Hace poco hablábamos de 23 millones solo para remover unas cuantas esferas y un par de tanques. Eso es a mí lo que me preocupa de sobremanera, con el respeto que se merecen los candidatos, que si representamos esa línea, de pronto el sector puede crecer, pero ¿a qué precio? Y las empresas de servicios volverán a alinearse para volver a tener un caso sobornos como vivimos. Que a usted le llama la atención que al menos de la primera vuelta la señora González decía ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, en cuanto a todas estas referencias a las que ha hecho alusión. Es una forma de interpretar. Otra forma de interpretar es que también ya hicieron obra, hicieron carreteras, cuántos puentes quedaron a mitad de hacerse, cuántos hospitales quedaron a mitad de hacerse. Hace pocos días inauguran un hospital que estaban 7 años esperando en 2 gobiernos. Sí, eso es preocupante. ¿Ese es el Ecuador que queremos? Supongo que nadie de nosotros queremos eso. Pero tienen un voto que puede llevarles a la presidencia y eso es innegable. Y en ese tiempo, 2013, se planteó la consulta popular que lamentablemente tuvo lugar el 20 de agosto, 10 años después. Tenía que haber sido el 2013, el 2014, 2015. Porque ahí se podía preguntar a las personas, antes de que existan las ejecuciones del caso y se busque y se encuentre petróleo. El momento político... Ahora poco menos que tenemos que devolver el petróleo al suelo. Sí, el momento político, el momento económico antes de arrancar la producción era el 2013, no el 2023. Y creo que eso es algo que los dos candidatos, la una se manifestó que estaba preocupada y el candidato joven sentía la sensación de que eran números falsos, eran números inflados y llegó a bajarlos a 250 millones de dólares y aseveró que no es un problema. Pero tener un déficit o una reducción en el presupuesto adicional de 1.200 millones de dólares es gravísimo para un arranque de un nuevo gobierno. Vamos al tema minero, porque ahí los candidatos se expresaron de maneras distintas. La señora González dijo que hay que traer de nuevo al Ministerio de Minería. Eso, por ejemplo, ¿qué tan favorable es? A ver, si hablaríamos en un contexto de los próximos 5 o 10 años, tal vez es favorable. Y si el país tuviera crecimiento minero, en el contexto de una realidad de 17 meses, es una ventana para seguir con los procesos que se hicieron en el pasado, que llevaron al cierre del catastro minero por visos de corrupción en el tema de concesiones. Imposible en 17 meses generar una autonomía financiera, económica y crear una nueva entidad en el gobierno como es un ministerio independiente. Veamos lo que hizo el gobierno anterior. En el gobierno anterior le tomó exactos 11 meses llegar a estructurar el fusionar los tres ministerios independientes, energía, hidrocarburos y minería en su momento. No sé cómo de la noche a la mañana de esos 17 meses van a lograr hacer eso. Creo que es un error. Pero en ese gobierno como que hubo una animadversión a la minería. Recordemos, 2007-2008 con la Asamblea Constituyente se cerraron todo tipo de concesiones. Puede sonar contradictorio. En el 2008 se dio el famoso mandato minero, en donde se cerraron todas las concesiones y demás. Pero en pocos meses, en un año, se tenía una ley de minería y posterior a eso, cuando ya había un ministerio, hubo un primer crecimiento a partir del 2013 en adelante del sector minero, en donde hubieron muchas negociaciones, hubieron mucha promoción para la inversión minera en el país. Y seamos realistas, mucha de esa promoción e inversión es la que aterrizó formalmente en el 18, 19 y 20 de este país. Pero desde la perspectiva del Estado y con el control del Estado, es decir, el sector privado es subordinado. En este caso se firmaron apenas dos contratos de explotación minera que se firmaron en ese régimen, son los únicos existentes y vigentes en el país y muchas concesiones entraron en fase de exploración. Entonces, creo yo que el tema de la minería, si no se le da la relevancia viendo a mediano y largo plazo, es una utopía pensar en tener un ministerio, tener una nueva agencia de regulación y control, porque no es que de la noche a mañana las cosas se van a dar. Los antecedentes en la burocracia ecuatoriana demuestran que se necesita tiempo para lograr eso. ¿O es que solamente se quiere eso, tener espacio para la burocracia? Más burocracia de la que ya tenemos, mi estimado Edgar. Yo estuve ahí sentado, da miedo la burocracia. Y ese es el voto seguro. Pero eso se caracterizaba el 2007, el 2017, habían superministerios, ministerios coordinadores. Así es. Así. Y eso es lo que les garantiza la seguridad en el empleo, que estas personas voten por ellos. Entonces, si yo
¿Me voy a tomar el riesgo de votar por un tercero o un cuarto y voy a perder mi empleo? No. Entonces, estratégicamente, desde esa época, desde el 2007, se crearon esas bases que, al generar burocracia, empleados públicos, con el respeto que se merecen muchos de los buenos empleados públicos, tienen voto seguro. Con esa perspectiva, González hablaba también de un censo minero, auditar a todas las concesiones, normar la compra del oro, verificar si se entregan las regalías. Es decir, como que una mano de hierro sobre el sector minero que en este tiempo más bien está en declive. Creo yo que centralizar todo en el gobierno es un error. Formalmente que se hagan auditorías, bienvenido. Se ha trabajado en varias administraciones en el tema de la depuración de las concesiones mineras. Se han detectado infinidad de errores, infinidad de circunstancias en las cuales se ha dado de baja concesiones. Está válido. Yo no tengo problema con eso de las auditorías. Pero pensar, restablecer controles desde el Estado, por ejemplo, la exportación en el 2019, la forma cómo se modernizó y se internacionalizó las prácticas de controles para la exportación de minerales en el Ecuador, por primera vez en la historia del Ecuador, es la práctica que se utiliza en todo el mundo en los países que exportan minerales finos. Volver a centralizar en el gobierno, volver a centralizar en el Estado, solo va a dar corrupción, solo va a llevar a la corrupción. Brevemente, ¿cómo está finalizando la gestión minera en este espacio, en estos meses? A ver, yo creo que hay cosas positivas, un par de cosas interesantes. Ya discutimos aquí en alguna entrevista anterior la intencionalidad de firmar una adenda a uno de los dos contratos mineros existentes para la mina Mirador. Eso es positivo. No sé si alcancen a hacer en este gobierno, pero el hecho de que las partes están de acuerdo es positivo. Lo mismo para el desarrollo de uno de los contratos en el norte, del proyecto Cascabel, interesante. Y creo que algo que también es una primicia que hace un par de días estuve comentando, es que por fin el proceso que tuvo financiamiento, que nació de un crédito que pedimos al BID en noviembre del 2018, y hace 1 año y medio el BID aprobó el crédito, solo para ver la perspectiva de la burocracia. 4 años se demoraron. Para que salga la ¿Aquí aprobación. o en todo el Estados proceso Unidos? entre el Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas y BID. Ese proceso tomó 4 años. 3 años y medio. 3 años y medio. Y hace 1 año y medio se confirmó. Y eso era importantísimo para el catastro minero, porque el gran paso era poder financiar lo que yo había solicitado por casi 1 año y medio en mis 2 gestiones, el $1.300.000 que nunca me dio el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora el proceso de licitación liderado y hecho por el BID se cerró, se culminó y hay un ganador. Como primicia, la misma empresa de origen canadiense que generó toda la plataforma computacional para manejar las licencias y concesiones mineras en Colombia, que es un programa de primera, es la que tendrá aquí la responsabilidad de implementar el catastro cuando firmen el contrato en 40, 35 días. Bueno, de todas maneras, una buena noticia. Ingeniero Benalcázar, gracias por su tiempo, gracias por la charla. No, muchísimas gracias y siempre las órdenes, Edgar. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Son las 19 horas en Impacto Informativo.